Esta es tercera llamada, tercera. Comenzamos. On behalf of Gifted Citizen and Ciudad de las Ideas, welcome to the Game Changers Day. Ladies and gentlemen, to our first Gifted Citizen Day, please welcome the Director of Continuing Education in the Tecnológico de Monterrey, Puebla, Dr. Miguel Ángel Tinoco Castrejón. Muy buenos días a todos. En nombre del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera y del Tecnológico de Monterrey en Puebla, queremos agradecer el habernos elegido como sede y ser partícipes de acciones sociales innovadoras que buscan transformar este mundo. Asimismo, recibimos con gran entusiasmo a invitados especiales, emprendedores sociales, universidades y organismos quienes también serán parte importante de este evento. Estamos seguros que hoy en este espacio convertirán los mejores emprendedores de Latinoamérica, quienes son dignos representantes de sus países y quienes mostrarán resultados que aseguran el desarrollo de su entorno. Nuestra institución reconoce que el emprendimiento es un vínculo de desarrollo global y regional. Por ello buscamos no solo el desarrollo académico de nuestros alumnos, sino también el de que cada uno fortalezca su espíritu emprendedor a través de un modelo de enseñanza-aprendizaje, donde su fin sea innovar y emprender. Permítanme hacerles partícipes del gran gusto que tenemos, ya que apenas hace 2 días fuimos informados de que fuimos nombrados por la Princeton Review y Entrepreneur como una de las 25 mejores universidades de emprendimiento a nivel internacional. Bajo un trabajo conjunto en donde el desarrollo de aptitudes y el fortalecimiento de este gran equipo, como son profesores, estudiantes, programas de educación, mentores, por mencionar algunos, reflejan lo que los egresados hacen cuando se enfrentan a retos de la vida diaria. Para finalizar, deseamos y esperamos hacerlos sentir como en casa, reiterando nuestro agradecimiento y participación como sede de este gran evento. Bienvenidos a Game Changer. Gracias. Ladies and gentlemen, please give a warm welcome to the co-founder and curator of La Ciudad de las Ideas, Andrés Ruemén. No sé si me puedo prender un poco la luz desde la producción, mi querido Nacho, para que nos vea. Primero y antes que nada agradecerles. Thank you very much for being here. It's really a great honor. Ciudad de las Ideas now has 9 years. So we started 9 years ago, but we'll also say a bit more than that because we also organized the G20 and a special festival for the King of Spain. And today Ciudad de las Ideas was born like many other festivals. La Ciudad de las Ideas nació como muchos otros festivales, actually encouraging a critical thinking and talking of great ideas, because ideas is the most powerful thing to change the world and to improve the lives of citizens. Since the beginning we understood, desde el principio supimos that if we really want to transform society, this was not going to happen through walls or through drones. I'm not just talking about walls of concrete, but psychological or cultural walls.
But it will be the only way to do it is with a critical mass, with people that are really entrepreneurs and that really want to change the world like that. Pero nos empezamos a dar cuenta que las ideas sí son muy importantes. De hecho, si Maximiliano tiene una manzana y yo tengo una manzana y nos las intercambiamos, él se va a comer su manzana, igual él también se come la mía, no sé. Y yo me comeré la mía y se acabaron las manzanas. Pero si usted tiene una idea y yo tengo otra idea y usted tiene otra idea y tú tienes otra idea, hoy vamos a salir con muchas ideas que van a generar nuevas ideas. Un gran economista, de hecho, lo probó. Casualmente tiene el mismo apellido que yo, pero no tiene nada que ver, se llama Paul Romer. Bernard Shaw lo dijo, de hecho. Pero de repente nos damos cuenta que las ideas necesitan ser llevadas a la acción. Ideas have to call to action. Y definimos en la Escuela de las Ideas dos proyectos fundamentales. Un brazo netamente de responsabilidad social, de gente que puede impactar al mundo y cambiar la vida de 10 millones de personas en los próximos 6 años, por lo menos. Y junto con proyectos y universidades importantes y empresarios que creen en esto, como Gómez, Marcos Achar y Ricardo Salinas Pliego, comenzamos junto a Singularity University, gente de Singularity en particular, Salim, a crear este gran proyecto que se llama Gifted Citizen, donde son jóvenes como ustedes, y por jóvenes me refiero a gente que tiene ganas de cambiar al mundo, porque decía Einstein, muchachos, todo el que tenga mi edad. Era un chiste, pero no importa. Digo, no es por nada, pero si me están siguiendo en español, los de inglés igual se pueden reír después, ya me quedó claro que son los que lo entendieron. Pero bueno, el punto al que voy es, Gifted Citizen se vuelve un tipo de ciudadanía, un tipo de belong, hacerte más largo, más extenso, hacer un network de gente, volverte embajador de las ideas que llamen realmente a la responsabilidad social. Y este año, por primera vez, junto a Gifted Citizen, traemos un proyectazo que se llama Pitch at the Palace. Viene el príncipe, el duque de York, que trae un proyecto desde Reino Unido, donde proponen muchos ciudadanos de distintas partes del mundo, pero nosotros en particular de América Latina, proyectos para tener una mente emprendedora. Si realmente we really want to change Latin America, we have to change our culture, our Belton sound, our cosmovision, success, to be an entrepreneur, to really try to make money, why not? To actually be a risk person. That has been very punished in Latin America, and that is a thing that we have to change. Never forget, to be successful shouldn't be a sin and shouldn't be punishable. In our countries, to be different must be an asset. So that's why with Beach Palace, with the UK, with the Duke of York, and with MIT, un aplauso para los MIT, y a los de Oxford, un aplauso a los de Oxford. ¿Tú eres de qué empresa? Un aplauso a los de Endeavor. Un aplauso de Ciudad. Where are you from? Un aplauso a la Luna. Sociedad, con todos ellos somos socios, por supuesto con el grupo Pino, con el grupo de la revista MIT, con todos ustedes y por supuesto con el Tecnológico de Monterrey. Un aplauso a la universidad. Hoy empezamos el preámbulo de 3 días que van a ser espectaculares. No tienen idea de lo que viene. Hay sorpresas. Unas no están en el programa. Mañana el sábado vamos a tener un diálogo sobre un tema del que algunos han escuchado. Por si no lo saben, Donald Trump llegó al poder. Shit happens. Pero a lo que pasa es que hay que pensar y ver qué hacer. Entonces mañana vamos a tener un diálogo que no es el programa, el sábado. Mañana vamos a tener, por supuesto, su gran segmento como con el príncipe. Y les quiero recordar de que Beach Palace, mañana todos deben de aprender desde hoy a bajar la aplicación para que puedan votar. Ya se los explicamos.
Quiero que después, por favor, subas, Paulina, con Eli, para que aquí ya tengamos a todos ustedes, para que sepan cómo se baja la aplicación y ustedes puedan votar por los mejores proyectos y se sienten junto a gente que no sepa cómo usar el app y por favor me ayuden a enseñárselos. Porque al final de cuentas, mañana los de Peach Palace, los 12 finalistas de toda América Latina, 4 se van a ir al Reino Unido y todo el mundo va a tener que haber votado, todo el mundo, pero todos los presentes van a tener un voto para ver quién es el ganador. No me resta más que felicitar a los más importantes, a los emprendedores, a los Gifted Citizens presentes, a los finalistas de Peach Palace. Ustedes realmente son los que tienen la responsabilidad, la ability to respond. Son ustedes realmente lo que hoy me hacen estar aquí a mí, al príncipe y a muchísima gente. Les quiero felicitar, les quiero decir que lo que vale la pena es no rendirse jamás. Que si este proyecto no funciona, vendrán otros. Pero ese espíritu que ustedes tienen, ese espíritu de emprender, ese espíritu de crear, de tomar riesgos, eso es lo que mueve al mundo. Entonces hoy no me resta más que agradecerles de corazón, de parte de toda la ciudad de las ideas y de todos los ideastas, su presencia y su confianza en este proyecto. Muchas gracias y mucha suerte. Human beings are innovators by nature. We have the ability to generate an impact on our surroundings. At la Ciudad de las Ideas, The biggest festival of bright minds in Latin America, We give social entrepreneurs the chance to expand their projects. these people are called. gifted citizens. Gifted citizens. Gifted citizens. Would you like to be one of them? Log into ciudad.ideas.com/giftedcitizen. Complete the online application form. Get the chance to be part of the 30 selected finalists that will attend Ciudad de las Ideas and get the opportunity to win $100,000 to support your project. Ladies and gentlemen, please welcome one of the winners of the Gifted Citizen Prize 2015, the CEO of Pulpworks, Mr. Paul Dassner. I didn't trip on my way up here, so I'm way ahead of the game. You know, there's no denying the prize money is certainly valuable to anyone with a new venture. But the goodwill from winning the prize was something I wasn't prepared to estimate as much as it occurred. We gained notoriety in places I never imagined we would, all because people have heard of the Festival of Bright Ideas and the Gifted Citizen Contest. It's been as valuable, if not more, than the cash prize itself. And I'm just really honored to have been selected last year. Particularly because our business, and there's a short video that follows, and you'll see, our business, we really struggled to get our business off the ground. We're in San Francisco, in the high-tech capital of the world. We have about the lowest tech business you can imagine. So it's a little hard getting investors excited about something extremely low-tech amidst all their high-tech opportunities. We're not going to be the next Facebook, that's certainly. We realized that, and we decided we would do it alone. We would do it through our own bootstraps, as they say. And so every year has been a struggle for us. So the Gifted Citizen Prize obviously made a huge difference there. I think the video hopefully will speak for itself. You'll learn a little bit more about our business and about the way we're trying to change the world and the way we discard our waste on this planet. So thank you very much.
Ladies and gentlemen, our planet is choking in plastic waste. Literally billions of pounds of unnecessary single-use plastic packaging discarded every year on land and sea. I'm Paul Tasner, co-founder and CEO of Pulpworks. Our mission at Pulpworks is the replacement of unnecessary single-use plastic packaging. We take the fibers in waste paper and waste agriculture, convert that into a pulp, and then mold that pulp into biodegradable packaging. And one such package is what we call the Cartapack, a direct replacement for plastic blister packaging. Plastic blister packaging, aside from being a blight on the environment, is also responsible for literally hundreds of thousands of serious injuries that require visits to the emergency room each year. If there's anything that people can agree on, I think it's their mutual dislike for plastic blister packaging. Here's a good example. The Gifted Citizen Grand Prize enabled us to pursue our patent, pay our legal fees, as well as attend trade shows and travel for sales and marketing opportunities throughout 2016. I think it's fair to say that we wouldn't have made anywhere near the progress that we've made this year without the benefit of the Gifted Citizen Award. We're very thankful. One other unintended benefit of the Gifted Citizen Award is that we were able to meet a fellow Gifted Citizen finalist and collaborate with them during the course of the last year on a very worthwhile project in India, a project that brings safe and sanitary conditions to expectant mothers in rural India. We've created the packaging for this medical kit, and we're very proud of that and hope to be doing that for many years to come. Thank you for listening to our story, and thank you for this very special honor. Muchas gracias. Ladies and gentlemen, please give a warm welcome to the Director of Selection and Development of the Entrepreneurs in Endeavor Mexico, Aldo Sales. Buenos días. No sé si está también el micrófono. ¿Tienen un clic como este? ¿Es este? Buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias, Andrés. Gracias, Gifted Citizen. Y gracias al TEC de Monterrey, que es mi alma mater, la cual amo con todo mi corazón. Para mí es un gusto estar en un foro que de entrada se llama Game Changers. Y es de hecho eso es lo que voy a hablar el día de hoy. Me encanta la frase de Don't play the game, just change it, o algo así, ¿verdad? Me fascina. Y para eso quiero empezar con una pregunta hacia ustedes y es: ¿cuál creen que sea la mejor ciudad del planeta Tierra para emprender? ¿Nadie? México. Bueno, ¿no? Okay. Pues, yo también tengo esa pregunta. Y entonces, ¿cuál? Silicon Valley sin duda es esa mi favorita. Exacto, eso es muy optimista, exactamente, me gusta. Pero entonces, ¿cuál sería el Silicon Valley? Para eso me di la tarea de hacer un simple Google search para ver cuál es el siguiente Silicon Valley, en efecto, o cuál es la mejor ciudad del planeta para emprender. Como se pueden dar cuenta, nos arroja 66 millones de resultados y 47 en el caso de abajo, ¿verdad? Muchísima curiosidad me da saber qué dicen todos esos resultados, cuál es la mejor ciudad del mundo para emprender, cuál es el siguiente Silicon Valley. Entonces, me voy un paso atrás y digo, ¿qué es lo que hace una ciudad la mejor ciudad del mundo para emprender? ¿Cuál es el siguiente Silicon Valley? Según el doctor Eisenberg de Harvard, estos 6 factores son los que
propician o detonan un ecosistema emprendedor. Sin duda que podemos tener en la parte de políticas públicas, acceso a financiamiento muy importante, la cultura sin lugar a dudas, los tipos de apoyos tanto del sector público como privado, talento humano, mercados, etc. Todo esto genera una base sólida para poder verdaderamente detonar un ecosistema emprendedor. Pero lo que está en el centro de todo, lo que me atrevo a decir es más importante y que verdaderamente detona un ecosistema, son los emprendedores. Son los emprendedores los que con esta base que nos generan estos factores pueden detonar un ecosistema emprendedor. En pocas palabras, la creación de un ecosistema emprendedor no se puede subsidiar, se apoya y es súper importante, pero son los emprendedores los que lo forman. Y por eso les cuento una historia. Antes que nada vamos a ver, esto es Silicon Valley, esto es lo que hoy en día pues, es la meca del emprendimiento en el mundo. Es donde podemos ver que están todos los rockstars, los genios, los inversionistas, portadas de revistas, toda la gente sexy del mundo del emprendimiento. Empresas como las que aparecen ahí, ¿no? YouTube, Oracle, Facebook, todas en pocas palabras. Los grandes gigantes están ahí. A veces nos vamos a pensar, pues, ¿qué es lo que hay en el aire acondicionado en Silicon Valley? ¿Qué les dan de comer allá? Que todo es maravilloso y todo pasa como debe de pasar. En una ciudad o en una zona más bien, no muy grande y no muy importante hasta hace mucho tiempo. Una historia para saber cómo se dio esto. Él es William Shockley, británico, de padres americanos, viene a vivir a California desde muy pequeño, se muda a Boston a estudiar un doctorado en física en el MIT y después trabaja en Bell, se hace acreedor a un premio Nobel en física por su teoría de los semiconductores y después de todo este tiempo regresa a California a vivir porque tiene un trabajo como profesor en Caltech, hasta que un día le llama por teléfono a su mamá y le dice: William, estoy enfermo y necesito que alguien me venga pues, a cuidar, a ayudarme. Entonces William pues, no le queda de otra más que decir: ven, pues, hay que ir a cuidar a la mamá. Se muda al pueblito donde vivía su mamá, un pueblito no muy lejos de donde él estaba, llamado Mountain View, California. Un pueblito de 6.500 personas, o sea, pueblito en la década de los 50. Y Shockley, como buen científico, no podía quedarse sentado picándose los ojos, monta un laboratorio, contrata a las mentes más brillantes de esa época, gente con la cual ya había trabajado, y forma su empresa, Shockley Semiconductor. Empieza a trabajar con una teoría de los semiconductores con base en silicio, que es lo que da el origen a la palabra de Silicon Valley, y por eso se considera que ahí es el epicentro de lo que conocemos como Silicon Valley. Pero ¿cómo se dio? No se dio por una empresa de semiconductores, fue por una mafia, y es por eso el tema de mi plática de hoy. Estas 8 personas que vamos a ir son los 8 top ingenieros que contrató William Shockley con los famosos Shockley Semiconductor. Gente brillantísima. Trabajan con él, todo va muy bien, pero Shockley no podía hacer todo perfecto y lo que tenía genio lo tenía insoportable. Era un cuate que rayaba ya en la paranoia, en la bipolaridad, y era muy difícil de tratar. Con sus empleados sacaban hasta el copete de él y decían: lo mejor es mandar por un tubo a Shockley. Vámonos y formemos nuestra propia empresa. Entonces, los 8 VIP, los 8 top se van y forman su propia empresa llamada Fairchild Semiconductor. Llamados, de hecho, la mafia de Fairchild, los 8 traicioneros, los 8 traidores. Hay investigaciones también interesantes. Trabajan en sus semiconductores y de repente, poco a poco, no todos al mismo tiempo, pero poco a poco se van saliendo de la empresa todos estos 8 y van fundando con la intención de invertir sus recursos económicos, su liderazgo, su conocimiento, su experiencia en otros proyectos, van formando otras empresas. Una de ellas, nada más y nada menos, es Intel. Gordon Moore sale y funda Intel. Así de sencillo, es muy fácil decirlo. Otro de ellos sale, Jim Kleiner, y forma un fondo de Venture Capital llamado Kleiner Perkins, que hoy por hoy es uno de los más grandes e importantes del planeta Tierra, y probablemente el que creó el Venture Capital, el inventor del Venture Capital, al menos como lo conocemos el día de hoy, el Jim Kleiner. Otro de ellos sale, pasa por la vicepresidencia de mercadotecnia de Intel, de hecho, luego pasa por Kleiner Perkins y conoce un par de emprendedores con un proyecto interesante que le gustó, que necesitaban lana, que no, y decide escribir un cheque por $150,000 con una empresa llamada Apple Computer. Los ayuda a formarla en una corporación, se convierte en el empleado número 3 y el primer director general de la empresa. Otro empleado, Shockley, sale y conoce igual otro par de emprendedores interesantes, locochones, ya los habían bateado un par de veces e igual decide escribirle un cheque a una compañía que es Google. Pero esa no es la única mafia que existe, no es producto de la casualidad. Pues. Hay una mafia más reciente que probablemente habrán escuchado, hay un libro de eso, que es la mafia de PayPal. PayPal, cuando es vendida a eBay, todos sus ejecutivos que vemos en las fotos ahí,
salen y empiezan pues, igual a invertir sus recursos en otras empresas, nada más y nada menos como Yelp, YouTube, LinkedIn, Tesla, Sequoia, Fiverr, o sea, pues esas empresas sexys que vimos en el mapa se dan a raíz de esta salida. Entonces, fíjense, los emprendedores exitosos miden su éxito no con base en el tamaño de su empresa, sino con base en el tamaño de su influencia. Y es lo que hace el diferenciador más importante de cómo se crea un ecosistema emprendedor. ¿Quién serían si tuvieran este Dream Team, ¿no? Como modelo de inspiración a Bill Gates, como inversionista a Will Hoffman, fundador de LinkedIn, y como mentor a Steve Jobs? Número uno, alguien sumamente suertudo. Pero ¿creen que alguien haya tenido esta super suerte de tener estos tres gigantes detrás? Sí lo tuvo alguien, y es simplemente Mark Zuckerberg. Y si nos vamos a pensar en cuántas personas se han inspirado por Mark Zuckerberg y Facebook, nos podemos echar aquí todo el día platicando cuántas empresas han dicho, yo empecé porque Mark Zuckerberg y la película en la que soy y no podemos salir. Entonces, seguimos con el tema de la inspiración. En pocas palabras, son ellos, los que me atrevo a decir que son los verdaderos creadores o detonadores de un ecosistema de emprendedores seriales que fundan no solo startups, sino scale-ups. Startups hay muchas, hay cada vez más, es importantísimo. Pero más importante aún es tener empresas que escalen, que la revienten y la saquen del parque. Entonces, si nos acordamos de lo que nos decía el doctor Eisenberg, pues realmente la manera para detonar un ecosistema de emprendedores es tener emprendedores, invirtiendo en emprendedores. Es así como la mafia de PayPal, la mafia de Fairchild, y muchas mafias más que esperamos en México se den y se sigan dando para tener un ecosistema poderoso. Para terminar, hay que hablar de tendencias globales. Y les pido que hagan un ejercicio de imaginación y se vayan a esta fecha, al año 2099, 31 de diciembre, son las 11:59 de la noche con 59 segundos. Estamos a un segundo de pasar el año 2100. ¿Cómo ven el mundo? ¿Qué es el mundo? ¿Cómo son ustedes? Es más, ¿dónde están viviendo? ¿Están viviendo en el planeta Tierra, sí o no? ¿Cómo escuchan? ¿Cómo ven? ¿Cómo se comunican? Importantísimo, al menos ponernos a reflexionar eso. Yo lo veo sumamente diferente por gente como estos dos, llamados locos. Para mí el loco es un super asset. Todos ellos dos, Elon Musk y Jeff Bezos, dicen que van a llevar a 1 millón de personas a vivir a Marte, en el caso de Musk, y a vivir al sistema solar, en el caso de Bezos, a más tardar por el año 2040, 2050. O sea, no falta nada. Vamos a estar viviendo en Marte, o en el sistema solar, quién sabe dónde, en muy poco tiempo. Hagamos el mismo ejercicio de imaginación, pero para atrás. 100 años atrás del día de hoy, 1916. Y quiero que vean la foto porque hay 3 puntos importantes. El del centro circula al cuate más sexy de la calle, el más innovador. ¿Por qué? Porque tiene delante una carreta jalada por un caballo y detrás otra carreta jalada por otro caballo, al menos eso parece. Ese cuate tiene un coche. O sea, es el cuate más innovador de la cuadra, probablemente de la ciudad en ese momento. Del lado derecho vemos un letrero, un hotel o un hostal, que con mucho orgullo y emoción anuncia que tiene energía eléctrica. Hoy en día yo creo que si vemos un hotel que anuncia con emoción que tiene energía eléctrica, yo corro. Y en la parte de abajo vemos lo que parece ser una niña que va con su abuelo o con su papá caminando por la calle. Entonces a mí me gustaría acercarme con ese abuelo o papá y decirle, oye, ¿sabes que tu hija muy probablemente va a vivir hasta el año 2100? No, si se cuide muy bien. Y si sí, ¿sabes cómo va a ser el mundo para ella? Evidentemente muy distinto a lo que tenemos ahí. Pensemos, ¿qué es lo que se ha inventado desde ese día hasta el día de hoy? Los coches, al menos como los conocemos hoy, los aviones, la computadora, el celular, bueno, los teléfonos de entrada, el internet, más computadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Es un mundo completamente diferente a lo que hoy alguien pasa con ese coche en la calle. Bueno, de hecho sí sería más sexy, ¿no? Si nos ponemos a pensar que ese crecimiento que tuvimos de 1916 al día de hoy va a surgir igual, con el mismo ritmo hacia adelante, déjenme decir que estamos muy equivocados. Y todo con base en la ley de Moore. Para los que no ubican la ley de Moore es esta ley que hizo Gordon Moore, que proyecté hace ratito de hecho, donde dice que cada 2 años se va a duplicar la capacidad de procesamiento de los transistores. ¿Eso qué quiere decir? Más bien, esto se ha cumplido durante los últimos 30, 40 años, si no mal recuerdo, y si seguimos esa teoría, quiere decir que para que se den una idea, un ejemplo, una computadora con un valor de $1000, es decir, un iPhone, tiene hoy en día la capacidad de procesamiento del cerebro de un ratón. Eso hoy. En más o menos 10 años, esa misma computadora de $1000 va a tener la capacidad de procesamiento del cerebro humano. Pero si nos vamos a por ahí del 2050, esa mismita
chiquitita computadora va a tener la capacidad de procesamiento de todos los cerebros de la raza humana juntos. Entonces pónganse a pensar qué va a poder hacer este iPhone por nosotros en el 2050, no falta nada. Es una locura. Simplemente de pensarlo, creo que ya cambia como vemos el mundo. Todos saben, y más en un estado como este, cuál es una de las industrias manufactureras más importantes y no más importante en México, la automotriz. Y todos, me imagino, ubican esta empresa, a los que no ubican a Uber, que viene a revolucionar y transformar esta industria. Un ejemplo. Ubican, me imagino, lo que es Uber Pool. Y los que no ubican lo que es Uber Pool es este servicio Uber que es más barato, que te permite llegar del punto A al punto B, pero recogiendo personas que están cerca del punto A y dejándolas cerca de donde tú vas, por una fracción del costo. Barney hizo un estudio con Uber Pool en coches autónomos, es decir, sin chofer. Esto es lo que pasaría si así fuera Uber con coches autónomos en Pool. De 15 a 18 coches saldrían de circulación por cada coche en Uber Pool autónomo. Se aumentarían de 12.000 millas a 64.000 millas, igual por coche por año, y el costo se reduciría por milla a 0.08 centavos en Uber Pool con coches autónomos. Para que se una idea, de la colonia del Valle, en la Ciudad de México, a Polanco más o menos, de ida y vuelta, suponiendo que ahí trabajan, durante un mes tendría un costo en Uber X de 12.500 pesos. Ese mismo trayecto, en el mismo tiempo, con Uber Pool en coches autónomos tendría un costo de 350 pesos. Una diferencia abismal. Pero eso no es todo. Esta foto la pongo ahí porque ¿qué quiere decir? Que el futuro ya nos está alcanzando, ya estamos alcanzando el futuro, ya no es un sueño guajiro, un prototipo que vemos en ferias. Esto es en Pittsburgh, Uber ya lo hizo con Ford, y hoy tienen un piloto de coches autónomos. ¿Por qué Pittsburgh y no San Francisco o Nueva York, donde tienen muy centralizadas sus operaciones? Porque Pittsburgh, de las ciudades grandes de Estados Unidos, es la más complicada para manejar, o es la de las consideradas más complicadas para manejar. Hoy en día van a Pittsburgh y pueden tomar un Uber que se maneja solo, y eso es simplemente el inicio. Esto viene relacionado con una era que estamos viendo hoy en donde no hay que poseer nada, ¿no? Ya no seguimos esta regla que dijeron mamá y papá, que quería decir cómprate un coche, cómprate una casa, cómprate, posee. Hoy en día ya no está de moda eso, ya no está cool. Ya no tienes ni siquiera que poseer tu coche, comprarlos, poseer tu música, Spotify, las películas, Netflix, Airbnb, ni se diga, probablemente no tienes ni siquiera que tener un departamento. ¿Alguien sabe quién es esta persona? ¿No? ¿No le suena? Exactamente. Es Oscar Salazar, es un emprendedor endeavor mexicano de Colima que cofundó una empresa llamada Uber junto con dos otras personas. Él es el que creó, que programó todo lo que hoy usamos probablemente todos los días, el mexicano de Colima, pero no es tan famoso, es una persona azul. Después de fundar Uber, fundó una empresa llamada Científicos, que fue de hecho con la que la seleccionamos en endeavor y no le fue tan bien. Pero después fundó otra llamada Parte, le fue muy bien, luego otra y otra y otra. Es un emprendedor serial, inversionistas, mentores, es todo esto. ¿Qué características tienen personas como Oscar? Que son, a fin de cuentas, los emprendedores que verdaderamente van a cambiar el mundo, los game changers. Tienen dos características primordiales. Una, piensan en verdad, son ciudadanos del mundo, no piensan en México, en Argentina, en Estados Unidos, son ciudadanos del mundo. Son diversos, igual no contratan con base en el género, en cuotas de género o en, no sé, cualquier otro criterio. Contratan como tengan que contratar. Sobre todo piensan en grande, piensan locuras. Acuérdense que hoy en día las mejores ideas empezaron siendo una estupidez probablemente cuando primero fueron drafteadas. Y otra característica es que dominan 4 competencias muy importantes, que es la parte de los negocios, obviamente, tecnología, pensamiento crítico y las tendencias globales. Sale aquí a colación singular. Yo me quiero ir con una frase que probablemente hayan visto ya muchas veces, y es que en 10 años el 40% de las empresas del Fortune 500 no va a existir. ¿Eso qué quiere decir? Que ese 40% va a tener que ser sustituido por otro 40% de empresas que muy probablemente hoy no han sido ni siquiera fundadas. Entonces mi pregunta es, pues alguien las tiene que fundar. ¿Por qué no ustedes? Muchas gracias. Ladies and gentlemen, this year we have the honor of welcoming Natasha Tsakos. Natasha is known for pioneering ways of integrating technology with live performance. She has produced and created 9 multimedia shows, spoken at the TED Conference, opened the G20 Summit, and performed at the Super Bowl with Cirque du Soleil. She is a Singularity University alumni and recently shared her vision at the United Nations.
Natasha is passionate about the language of interactivity between the imaginary and the real, and creating extraordinary experiences on Earth and beyond. Ladies and gentlemen, please welcome the conceptual director, show creator, and galaxy hunter, Natasha Tsakos. I'm thankful to be here with you today, really thankful. And you're a breath of fresh air, because it's been a very strange week back in the USA. Very strange. So it's important to be reminded that there are people like you around the world that are solving critical problems in beautiful ways. Because I've been reading about you and your work, and you should be talking. I don't know why I'm talking to you, you're amazing. I mean, creating touch out of thin air, the haptic device that enable blind people to read, radically low-cost technology for them, enabling kids with disabilities to communicate, educating children in slums with their mobile phones, empowering micro-merchants with them, crowdsourcing public transit and gamification, right? Software that stops cyberbullying, pushing the boundaries of the human body with arts, cutting food waste in half, turning plastic waste into renewable alternative material, solar panels that follow the sun throughout the day, smart solar streetlights, solar-powered hearing aids, solar-powered battery for schools. Oh, harnessing the energy of the lungs, heart, diaphragm, and bras that can predict heart disease, right? Did I miss anything? Well, I've got nothing else to say. We're done. Thank you very much. Seriously, aren't you wondering? Because I've been wondering. Why she's an artist. Those labels that put us in little boxes every single time we use them. So I actually had to put my knife in check before speaking over today. And I don't mean indulging in the grand accomplishments of my biography. I mean retrospecting on my journey so far. And the more I thought about it, the more I realized, I might be an entrepreneur too. You know, when you're so busy doing something, you don't have time to call yourself anything. That's usually what others do to make sense of us, right? But I've been hustling like you since I was 6. Staged my first play and went on tour. 6. Okay, it might have been my mother's kitchen, my grandparents' living room, my aunt's apartment, but I still toured that family market. I was producing work with friends since I was 16. And if you know anything about producing, you know it's similar to building a startup. You've got to develop it, design it, find the resources, the funds, the people, the space. Oh, one of the space that I found actually to put up one of our shows was a strip club. It was perfect. I mean, the stage was amazing, great sound system, fantastic lights. Why not? So I was able to convince the owner to give us a space for free for 3 weeks without the decibels. Pretty good negotiating skills, right? I've also been an early investor. As a matter of fact, the only investor in my work. Yeah, they didn't teach us much business skills back at the theater conservatory.
But I didn't regret it. I was paying it back anywhere I could. I was performing in the streets, performing in hospitals, performing in nightclubs, dubbing for movies, performed in tens of thousands of events, practicing my skills, refining them, and which all paid for the bigger work, the bigger vision. And the work was always social. So social that I actually ran for president of the United States back in 2000. You probably didn't hear about it because I ran as a clown and was very happy with the 86 votes I got within the first hour. I should have probably run again this time around. And so, as I kept going, I realized, yes, this is fun, this is great, I'm doing what I love, but the work that I'm creating is really not what I'm seeing in my head. What I'm envisioning is shape-shifting, it's cinematic, it's like a hallucination without drugs. But there was no roadmap for it, no script I could pick up, no developer skits, because this work didn't really exist yet. And that's when things got really interesting, because I started asking myself questions I didn't know the answers to. And fast forward to today, here I am at the intersection of theater and technology, devising new ways of storytelling. And the questions that I'm asking myself today have changed. The questions I'm asking now are, how can we create a show that responds to world events and where the audience can respond back, right? How can actions taken during a show affect the world outside? And that's a pivotal moment, not for me, because if I'm thinking about it, other artists are too. So what happens when artists transcend their current medium of expression? What happens when artists switch platforms and begin to innovate? What happens when musicians create software that makes music based on your brainwaves and can alter them in real time? Is it still music? Is it therapy? What is it? There was an article in the Washington Post a few months ago, and it said that the next hot job in Silicon Valley are for poets, comedians, fiction writers, and other artistic types. So the tech world is starting to get it. So we have a lot in common. Because historically, artists have always been entrepreneurs. Whether they had to seek the support of the patron, or were supported by the king, or died starving, artists pursue their passions at all cost. They are willing to sacrifice their vision, their sense of comfort for the vision, for the legacy. They are driven by this deep altruistic mission, yet total selfish obsession at the same time. It's irrational and it makes perfect sense. We are in love with what we do. It's the most romantic relationship. We're not driven by money. We are driven by the desire of bringing value to the world instead of reaping value from it. And while some people spend their lives searching for meaning, we decide to do something meaningful instead. Social entrepreneurs and artists are made of the same stuff. And it's ironic, isn't it, that we should put social ahead of entrepreneur, right? Because if you're social entrepreneurs, what does that make the rest? Unsocial entrepreneurs? Maybe. We've been confusing a lot of things. I believe the second chapter of this century will be led by the creatives, the nonconformists, the marginalized, the misfits. Those who are not afraid
afraid to take risks because they've got nothing to lose. Those who deeply, deeply want to fix something. Those who are not afraid to reimagine it over and over again. This is the rise of the artful entrepreneur. When artists stretch their entrepreneurial muscles and entrepreneurs stretch their creative ones. Because think about it. When every surface becomes a digital display for an augmented world, who will imagine and write on new realities? With 1 trillion sensors and 100 billion connected devices and an internet of everything, who is going to explore the anthropomorphic dynamics of our relationship with everything? And if we can gamify learning and then everything else, who will humanize the experience? We are being challenged by a whole new world. It's not space. It's not 20,000 leagues under the sea. And it's not even technology. It's our imagination. As entrepreneurs, we are told to prototype quickly, fail fast, launch early, and change, by the way, 10 million lives, 1 billion lives positively. And that's great. But how do we get there? What is the creative process of innovation? What does that look like? You know, I don't have the answers. There's a lot of jazz. But since I'm here, allow me to share a few thoughts and provocations that my training and journey have taught me. So, provocation number 1. What if we looked at the act of entrepreneurship as a performance art piece? But think about it, that's the superpower of art. It is. Artists seem oftentimes larger than life and are able to do really bold things that as civilians, they might not dare to do. I've been a performer for 20 years and I can tell you that some of the things that my characters have done, I wouldn't do. I know it sounds crazy and I'm not schizophrenic, but it's true. For example, I have never sang karaoke in my life. I am terrified of it. But my character did. Boy, she was singing Britney Spears on top of her lungs and it was horrendous and it was amazing. There's power in the mask of performance. And that mask doesn't take away from the authenticity, from the honesty of your actions. It only gives you that extra level of separation that liberates you from judgments, that frees you from hesitation. There's a fine line between inaction and courage. What the present is teaching us is that whatever crazy ideas we thought we had, they're not crazy enough. Whatever we thought was possible or impossible, think again. So how do we get those big, bold ideas? Well, we learn to suspend our disbelief. Because when you suspend your disbelief, you are prepared to believe anything. So don't think logically. Think surrealistically, think absurdly, abstractly, like Dali, Picasso, and Kafka, where clocks melt, dimensions break down, where we all turn into cucarachas. Embrace metaphors, because it is in those moments of suspension that epiphanies happen. And when they do, don't stop at impossible. If someone tells you something is impossible, it only means they do not know how to do it. Truth is, someone somewhere will figure something to make it happen. What if we went to the moon and back? What if we created energy from nuclear waste? What if a balloon or a network of balloons
robots traveling on the edge of space could deploy internet everywhere. Peter Diamandis, who probably doesn't need much of an introduction today, said that the day before something is a breakthrough, it's a crazy idea. So suspend your disbelief. We were told to be interesting, to make interesting choices, by taking risks, by surprising ourselves and others, by never falling into the same routine. Today, algorithms can predict our actions and curate content based on our ideologies, preferences, linguistic styles, our sense of humor. I mean, how predictable are we? Angela Merkel, the German Chancellor, said that we are living in bubbles of self-reinforcing views, when we should be gaining new points of views, as many points of views as possible, to gain new perspectives. In times of predictability, be unpredictable. Surprise is key. We were told that every single action we took needed a sense of urgency. Urgency. And I think the way that you could translate this sense of urgency into the real world is by staying hungry. Stay hungry even when we're happy or content, because that's the hardest thing, right? It's easy to find fire and passion out of frustration. But being hungry, not for the things we want or we don't have, but for the things we don't know. That's how we stay hungry, by always asking ourselves questions we do not know the answers to. The futurist Alvin Toffler said that the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write. It will be those who cannot learn, unlearn, and relearn. So let's learn how to learn and learn how to like it. Failing. Failing is a very hot topic, and everyone seems to have their own take on it. One of the many great lessons I learned from clowning, and believe me, there's so much to learn from clowning. I'm not joking. Is falling, failing, is funny. We can't take ourselves too seriously. You're still following me? Okay. Now, can you please tell me how? How is it that actors in considerably little time can transform and become completely different characters with a different set of belief, different accents, different voices, even different memories, right? I mean, that's not theater training stuff anymore. We're talking covert special agent training stuff. And how do we do this? By creating our new realities, by immersing ourselves in them. This is how our brains train, how we fool our mirror neurons into believing it is real. We're all talking about HoloLens, Magic Leap, Oculus, Meta, Samsung, HTC Vive, Google's Daydream, and they keep on coming. But we all have an embedded augmented reality headset called imagination. It's free. Use it. Simplicity always wins. Especially today, we tend to overcomplicate a lot of things. But sometimes silence is more powerful than words. Stillness more effective at emotion. Sometimes the solutions we're looking for are the simplest ones. And finally, play, 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 play. And playfulness with everything. Linda Naiman, who focuses on innovation and leadership, says that when we engage in what we're naturally suited to do, our work takes on the quality of play, and it is play that stimulates creativity. Because when we are passionate about something, we do not count the minutes, the hours spent. We will dedicate a decade, a lifetime to what matters. We have a lot in common.
Our platforms might have been different, that might change. The way that we approach problems might have been different, that might change too. Our goal is the same, to create positive impact. And today we can. We have better access to information, better access to network, better access to resources than ever before. And some of us might have a better head start than others. Some people might be lucky. Some might have just better timing. But in the end, the outcome is dictated by our character, our attitude, our creativity, and dare I say today, elegance. Success is our personal story. So today we're celebrating you, right? And it's so much bigger than you. It's what you represent. It's a movement of radical ideas that create positive change. It's beautiful. You're beautiful. So don't ever change. We're just getting started. The board game is empty. It's blank. And you are going to have to imagine it and reimagine it over and over. So surprise yourselves and surprise others. Thank you for inspiring me. Los invitamos a tener un breve receso aquí en el lobby si gustan acompañarnos, y esta es primera llamada, primero. Ahí vamos, ya terminaste todo. ¿No?